Muchos de ustedes van a decir, sí, sí, René, está muy padre lo que estás diciendo y yo sé que algo Dios quiere para nosotros con tu temita de la inteligencia artificial. Pero le voy a compartir algo. Yo no conocía la inteligencia artificial y la primera vez que tuve que hacer uso de ella fue un día que estaba yo en un apuro y necesitaba una solución rápida. Pero cuando la usé por primera ocasión, me di cuenta que realmente no le estaba sacando jugo y que no tenía sentido usar la inteligencia artificial para salir de apuros, que tenía la capacidad de crear cosas nuevas y que tenía la capacidad de hacer las cosas de una manera súper profesional. Muchas veces ustedes y yo, amados, no tenemos una idea de todo lo que podemos hacer por medio de la inteligencia celestial de Dios. Y por eso nos quedamos cortos. Amados, muy buenos días. Así como le digo, mire, hay veces que nos falta un poquito de hambre de saber no lo que Dios puede hacer, sino de lo que tenemos acceso. Le voy a leer un texto un poquito largo. Este está en 1 Corintios 12, del 4 al 11, y dice, fíjese, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Aquí está el propósito. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros. A otro la capacidad de profetizar, es decir, hablar de parte de Dios. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe de tener. Fíjense nada más, esto va más allá de la inteligencia artificial, porque está hablando de una sabiduría especial, de conocimiento sobre el mismo mundo. Está diciéndole, alguien tiene una capacidad de creer más en la palabra y de transmitir y de impregnar esta fe. Está diciendo, hay otros que van a tener la capacidad de crear dinámicamente cosas, es decir, milagros. Hay otros que van a hablar específicamente desde el corazón de Dios a las personas para transformar sus vidas. Dice, a otros les da la capacidad de dividir y separar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. A otros les va a dar la capacidad de hablar de una manera tan clara y tan específica que pueden, ahora sí que literalmente, hacerse entender por cualquiera, y que también tienen la capacidad de hablar en lenguas celestiales para hablar al corazón de Dios. Y por último, va a haber personas que van a tener un discernimiento especial para escuchar estos mensajes e interpretarlos. Híjole, mano, es que por más que la veo, digo, esto está muy emocionante. O sea, si nosotros nos agarramos nada más de estos 7 versículos que están en 1 Corintios 12, a partir del 4, nos damos cuenta que la inteligencia artificial que vemos en TikTok y en YouTube y en Facebook se queda corta. Y si aún así, imagínense, a la inteligencia artificial que está a nuestra disposición no le sacamos jugo, imagínense todo lo que podemos hacer de y para el Señor desde el Espíritu, porque Él dice es un solo Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Dios, o como muchos lo llaman, el Espíritu Santo. Amados, Dios hizo las cosas desde el principio de los tiempos, y el hombre, por más y más que se esfuerce, nunca va a llegar a igualarse con Dios. Piense esto, yo lo veo así, de esta manera. En algún tiempo dice la Biblia que el hombre se quiso hacer una imagen para sí mismo y trató de construir una torre, la famosa Torre de Babel, porque quería llegar a Dios, quería llegar a la estatura de Dios. El día de hoy el hombre está creando inteligencias artificiales porque quiere ser como Dios. Pero Dios ya lo dijo y ya está ahí.
el acceso no es por medio de la tecnología, el acceso es por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Dios. Y ahí es en donde la cosa se pone interesante, porque ahora sí que no tenemos que ser eruditos, tenemos que creer en cada cosa que conocemos de Dios, y cada cosa que conocemos de Dios viene de la Biblia inevitablemente. Entonces, amados, no es que nosotros agarremos la Biblia ciegas, abramos la Biblia y le pongamos el dedo a ver qué nos quiere decir Dios. No, tenemos que entender el contexto, porque entonces sí, dice la Biblia, en varias partes de la Biblia, todo lo que pidas al Padre en nombre de Jesús te será dado, claro, pero tiene un contexto, no es nada más creer que Dios suple mi necesidad, sino es creer que Dios nos creó con un propósito y que solamente nosotros tenemos la capacidad de decidir si nos sumamos a ese propósito y nos subimos a algo que no es un trend y algo que no es una moda, algo que es una verdad, a la inteligencia celestial de Dios. Así que, amados, se lo dejo de tarea. Nos vemos mañana y por favor cuénteme qué opina. Que Dios la bendiga.